Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al ex sargento, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Corsini. ¿Cómo estás, Carlos? Te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias Matías, muchas gracias a todos aquellos que están unidos en tu programa, en tu enlace. Gracias, gracias. La verdad es un placer entrevistarte. Y, Gracias a vos. y para ir empezando un poquito, me gustaría preguntarte en dónde naciste y cómo te nació esa vocación militar. Bueno, desde muy pequeño, ¿no? Bueno, yo tenía mi padre que era marino, ¿no? Es decir, estuvo en la Armada, fue parte de la primer tripulación del crucero General Belgrano, él lo trae de Estados Unidos en el año 50, creo que era el 17 de octubre se llamaba, ¿no? Y después pasa a ser, Belgrano. bueno, nace desde muy pequeño mi vocación hacia las armas, ¿no? De hecho, entré también muy pequeño al ejército, si se quiere, a los 14 años, ¿no? Entro al ejército, a la escuela de suboficiales. ¿La sargento Cabral? No, a la General Lemos, Ah, la Lemos. ¿sí? A la Bien. General Lemos, ¿sí? Entramos, eh, éramos un grupo dentro de, de las especialidades. Había una especialidad que era muy pequeña, que era la parte de aviación, Ujú. mecánicos de aviación se llamaba, y Sí. ingresamos 40, ¿no? Y bueno, egresamos 21 con dos aspirantes gendarmes, que eran becados Ah, de mira. gendarmería, ¿sí? Y ahí te Ujú. recibiste como cabo mecánico de aviación. Cabo primero, nosotros egresábamos Ah, como cabo cabo primero. primero. Ah, Ujú. Y egresamos y directamente nos destinan. En ese momento era prácticamente el único destino, que era el batallón de aviación de combate 601, ujú. donde existían en ese momento dos grandes ramas, ¿no? O los aviones o los helicópteros. A mí me envían a la parte de helicópteros con otros tres compañeros más, ¿no? Que en ese momento era Farinelli, Andrés Campos y Lito Di Mota. Bien, Ujú, bien. ujú. ¿Y en qué año llegaste entonces ahí a Campo de Mayo? 70 y, bueno, nosotros egresamos en el 77, somos de la promoción Ah, 77, ¿sí? bien, bien. Ahí directamente nos preparan, nosotros no veíamos prácticamente la estructura de los helicópteros en la escuela, así que tenemos una capacitación muy intensa. eh, la parte de helicóptero siempre fue una herramienta muy dinámica dentro de la aviación, dentro de la fuerza, y tuvimos una preparación de 2 y 3 meses, y de ahí nos envían a lo que fue el operativo Independencia en Tucumán, ¿no? Es decir, Sí. tuvimos en Tucumán 3, 4 meses, Ujú. también operando con los helicópteros en una fase muy intensa, ¿no? Ahí te fuiste fogueando mucho entonces. Te fuiste Absolutamente. familiarizando mucho con lo que fue el helicóptero. Exactamente, sí, 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 En, sí, es, sí. sí, en ese momento, el batallón, ¿qué helicópteros tenía? Bueno, en ese momento teníamos, creo que eran 20 UHs, 6 Lamas, y recién estaban ingresando los Puma, todavía no Mm, estaban los Augusta, así que en ese periodo, digamos, surge un gran equipamiento, ¿no? Es decir,
llegan al poquito tiempo llegan los Chinook, Ujú. y también en términos de un año, 2 años, llegan los Augusta, ¿no? O sea que estaba bien armado el batallón, bien completo. Estábamos, ahí empiezan a dividirse Ujú. las estructuras en lo que fue la compañía de ataque, lo que fue la compañía de asaltos A y la compañía de asaltos B. Empiezan ya a diagramarse las estructuras orgánicas, ¿no? Y esas diferencias en compañías, ¿en qué consistían? O sea, ¿qué helicópteros tenía cada una? Bueno, lo que era la compañía de asaltos A eran Ujú. los helicópteros más pesados, ¿no? Como los Pumas y los Chinook. Sí. La compañía de asaltos B era únicamente de UH, ¿no? Y Ujú. la compañía de ataque eran los helicópteros de observación, como los Lama y los A-109, los Augusta, ¿no? Ah, bien. ¿Y vos, como mecánico de aviación, tuviste que especializarte en un solo tipo de aeronave o eras mecánico de todos los tipos de helicópteros? Bueno, a mí me tocó en el tiempo que estuve estar con UH, Sí. ¿sí? Estuve con Lama, Ujú. ¿sí? Y estuve con el Bell 212, que en ese momento era el helicóptero presidencial, ¿no? Ah, bien, bien. Ujú. Sí, Y tuve casi un año y medio, 2 años con el Bell, con el Bell 212, sí. que es un saltito de generación un poquito más alta que el UH. Sí, era, si bien la célula era muy parecida, ya era un helicóptero biturbina, tenía dentro de su tecnología y su aviónica, era un poquito más de avanzada, tenía Ujú. algunos sistemas de seguridad un poco más, digamos, de mayor complejidad digamos, de seguridad. En los sistemas de vuelo era, no tenía piloto automático, pero sí tenía, digamos, un compensador que lo hacía más estable, ¿no? Entiendo. La potencia era un helicóptero de un poco más de potencia. Era un poquito más de avanzado, inclusive su interior era un Ujú. helicóptero de configuración VIP, ¿no? Entiendo, entiendo. Ujú. Y entonces, si ya saltamos a lo que fue el 82 y nos saqué mal las cuentas, vos tenías 4 o 5 años de experiencia como mecánico. 5 años, 5 años. ¿Y qué grado Ujú. tenías en ese momento? Sargento. Ya habías ascendido Ujú. a sargento. Sí, 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 sí. Y dentro del batallón, específicamente tu rol de combate, aparte de ser de mecánico de aviación, ¿tenías alguna otro tipo de especificación? No, no, no. También el rol de combate en ese momento era distinto, ¿no? Ujú. Es decir, nosotros nos formábamos también para el vuelo, éramos como rol de combate, éramos básicamente, cumplíamos la función de copiloto Ujú. dentro de las estructuras orgánicas, ¿no? Por digamos, también por el nivel de volumen de personal que había, ¿no? Es decir, nosotros durante muchos años, Sí, inclusive eh, los anteriores a nosotros, tenían una preparación no solamente técnica para el mantenimiento, sino para la dinámica de toda la operación en su conjunto, ¿no? entiendo. O sea que, Y, sí. y los mecánicos más modernos Ujú. que eran parte del rol de combate eran los artilleros de puerta, ¿no? Es decir, que nosotros pasábamos por toda una secuencia de entrenamiento, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Ajá.
O sea que llegaste con una buena cantidad de horas de vuelo. Sí, claro, sí, 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 sí. Llegamos con realmente una preparación superlativa, ¿no? Es Te decir, entiendo. y más, muchas veces nosotros los sábados y domingos hacíamos simuladores, ¿no? Es decir, por nuestra propia iniciativa, ¿no? Bien, o sea, Tratábamos una muy buena capacitación. Sí, 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 Llega sí. llega el 82, 2 de abril. ¿A vos en dónde te sorprende? Porque obviamente fue una sorpresa para todos. Fue una sorpresa para todos. Si bien estábamos dentro de un periodo bastante convulsionado, es decir, porque teníamos determinadas preparaciones o alertas, eh, nosotros veníamos de vivir lo que fue la gran manifestación gremial en Plaza de Mayo y todo esto, teníamos, digamos, una, una sensación eh, de, 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 de ebullición en el país, ¿no? Es Entiendo. decir, y en lo personal, y como éramos, la mayoría de nosotros éramos bastante jóvenes, eh, nosotros los más jóvenes prácticamente vivíamos en el casino de la unidad, ¿Qué ¿no? edad- ¿Vos qué edad tenías? 21, 21 años. 21. Sí, también había muchos más jóvenes que yo y mucho más antiguos que yo, Ujú. pero más o menos andábamos en los 20 años, 18, 20 años, Te todos, entiendo. ¿no? Y, y nos toca a la mañana muy temprano, eh, ya camino a la formación, enterarnos de la recuperación de Malvinas, ¿no? Si bien nuestra unidad fue desde un principio eh, parte activa, porque lo que es la zona de Grytviken y Georgia, se hace con helicópteros nuestros, ¿no? Que Ujú. venían de la Antártida, Sí, el ¿no? Es Puma. decir, fueron el Puma que venía de la Antártida con la gente de la Infantería Marina, Ujú. ¿no? Que recuperan la zona de Grytviken. Exacto. Eh, Así que nuestra unidad tiene acciones activas desde el inicio prácticamente de las operaciones, ¿no? Entiendo. Eh, y bueno, esa primer formación que nosotros tenemos eh, nos empiecen a comunicar con las deficiencias de la comunicación, no, no sé si deficiencia, con los secretos de la comunicación que todo el mundo tenía, ¿no? Porque después uno se empieza a enterar de que, digamos, había sido, digamos, un velo extremadamente fuerte como para proteger la operación, ¿no? Entonces empezamos un poco a a hacer una preparación desde, desde el que, de acuerdo al criterio de cada jefe de unidad, ¿no? Si bien nosotros estábamos con esa sensación de que si había operaciones nosotros íbamos a ser parte, no podíamos quedar afuera, ¿no? Es decir, en nuestra unidad, es decir, se vivía, es decir, una preparación constante, ¿no? Así que sí o sí Ujú. nosotros íbamos a ser parte de la operación, ¿no? Y empezamos a preparar nuestros helicópteros y con todos los aditamentos a que le correspondía a cada helicóptero por rol de combate, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Me imagino que Ujú. entonces que esa preparación fue frenética. Frenético. ¿Y a ustedes cuándo les llega la orden concreta de movilización? No, no, nosotros creo que llega desde un principio, no sé, si bien
bajo mi nivel de información no estaba, Tan al tanto, pero sí. no estábamos al tanto, pero el movimiento empieza desde el minuto cero, ¿no? Entiendo. Preparar helicópteros, preparar tanques suplementarios, preparar ametralladora, preparar municiones, preparar un montón de cosas que hacen digamos, a la condición de operatividad y de vuelo de las aeronaves, ¿no? Así que sí o sí, es decir, y también digamos, nosotros, no solamente nosotros, sino otras unidades paralelas a las nuestras, como es la compañía de mantenimiento, que es el núcleo central Ujú. para poder operar en el terreno, el combustible, lo que iba a ser todo el sistema de abastecimiento, todo eso llega a un grado de complejidad que realmente es, la gente que piensa todo esto, realmente es un trabajo intenso, ¿no? No es Entiendo. únicamente un helicóptero que vuela, es decir, es Sí. todo lo que está alrededor que hace que El se helicóptero pueda vuele. mantener operativo, ¿no? Exacto. La aeronave. Entonces, Entiendo. todo eso se empezó a preparar desde el minuto cero, ¿no? Entiendo. Eh, los artilleros de puerta, que eran la gente más joven. En esos días empezamos a tener entrenamientos de tiro, ¿no? Es decir, un poco para familiarizar Ujú. y dar la seguridad a la gente que iba a ser parte de este rol de combate, que tengan la seguridad de que iban a operar al 100%, ¿no? Así que Bien, también esto fue. Y bien. eh, un poco amalgamar también en ese momento, muchas de las tripulaciones se estaban conociendo en ese momento, ¿no? Entonces, también fue parte de un trabajo de los jefes de compañía de seleccionar las tripulaciones, ¿no? ¿Esas tripulaciones se mantenían constantes? En realidad, si bien estábamos dentro de las mismas compañías, las tripulaciones, no había tripulaciones nominalmente Ah, fijas, ¿no? Es entiendo. decir, a partir de ese momento sí se empezó a, digamos, se designaron las tripulaciones y Ujú. fueron fijas ya desde el principio hasta el final, ¿no? Es decir, Entiendo. ¿Y en tu eh, caso cómo estaba formada? y en mi caso estaba formado por el Pancho Ramírez, Ujú. que también estaba recién egresado de la Escuela de Aviación, Sí. eh, eh, Sergio Gudiño, el Topo Gudiño, que también era recién egresado, y yo, que en ese momento, digamos, era teóricamente el de mayor experiencia, ¿no? En lo que era la, la vida en la aviación de ejército, ¿no? Te entiendo. Yo era, ¿Vos qué estás, como copiloto? yo estaba como copiloto, sí, Ah, yo estaba como copiloto del Alfa Eco 413, cuatro ¿no? trece Del Bien, Alfa Eco 413. Uh-huh. bien. Y Y, y de ese núcleo eh, salimos, creo que 20 UH. En total eran 40 aeronaves que salimos ujú. de Campo de Mayo. Yo no quiero mentirte, pero yo no estoy seguro si era el 4 de abril o el 5 de abril que salimos ya con toda la formación a las 4 o 5 de la mañana Sí, hacia Espora, ¿no? Nuestro primer punto fue Espora. ¿Sí? bien. ¿El jefe de la compañía de ustedes quién era? Ah, bueno, para nosotros fue realmente un ícono, ¿no? Es decir, el capitán Svensson, ¿no? Que para nosotros fue el jefe, Mm, ¿no? Es decir, entiendo. fue para nosotros una referencia Ujú. en todo momento, Es, en todo impor- momento. es ¿Sí? importante en estas situaciones tener una figura así adelante. Más que adelante a la par No, de claro, ustedes.
claro, no, no, no. Es decir, si bien todas las tripulaciones y todo el grupo teníamos un grado de homogeneidad porque nos conocíamos y todo esto, eh, la figura de nuestro jefe de compañía fue realmente una referencia en todo momento, ¿no? Sí, Yo creo que pasó en general en todo lo que fue la parte eh, eh, humana dentro de la aviación de ejército, porque ujú, también tuvimos un jefe de unidad, el teniente coronel Juan Carlos Escarpa, ah, que para nosotros también fue un ordenador, ujú, ¿no? En lo que fueron las operaciones, ¿no? Hasta que él nos llegó, eh, era un poco, em, había un grado de desorganización y él le pone un orden y pone un- una, una verticalidad a las operaciones, ¿no? Así que entiendo, que no es nada fácil. estas dos personas en lo personal para mí Ujú, fueron muy, 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 muy importantes en todo lo que fue las operaciones nuestras, ¿no? perfecto. Ujú. Ustedes llegan a Espora. Sí. Eh, ¿Cuándo, ahí estando en Espora, ahí mismo reciben la orden de cruzar las islas? bueno, ahí se hace el primer desprendimiento de algunas aeronaves que cruzan embarcadas, ¿no? Ujú, Eh, yo creo que hay dos Augustas o tres Augustas que cruzan embarcados y nosotros seguimos eh, hacia Comodoro Rivadavia, ¿no? Hacemos combustible en San Antonio Oeste y después no me acuerdo en dónde más y después sí, Comodoro Rivadavia. Eh, y en Comodoro Rivadavia ya llegando vemos el frenesí de lo que era el aeropuerto y los movimientos hacia, hacia Malvinas, ¿no? sí, Es decir, de ahí también se produce determinados cruces, cruces algunos en vuelo y otros se embarcan, creo, en cargueros y nosotros creo que cinco o seis helicópteros lo cruzamos en vuelo dentro de los Hércules, que también fue una operación bastante compleja porque había que configurar los helicópteros para que entren dentro de los Hércules. Había que sacarle las palas del rotor principal, una sí, pala del rotor de cola, colocarle, me parece, un sistema de ruedas especiales para que pueda entrar en la rampa del en las Hércules. rampas de los Hércules, ¿no? Esa fue una operación prácticamente sin descanso durante más de 3, 4 días, ¿no? Que era ida y vuelta con Los los Hércules, helicópteros arriba, sí. se los, eh, se los los volvía a ensamblar Ujú. y, eh, y después volvía a hacer los vuelos de prueba para poder ponerlos en vuelo, Otra vez, digamos, al 100%, ¿no? entiendo. Ujú. ¿Vos recordás qué día llegás a las islas? Yo quería llegué a las islas, no sé exactamente, yo no sé si el 10, 11 o 12, ¿no? Es Ujú. decir, pero fue Interín, sí. en ese interín. Ya te digo, porque volábamos constantemente, éramos Ujú. un grupo que no,
dormíamos arriba de los Hércules, ¿no? Es decir, para poder más, es decir, los días previos, si pasábamos trabajando día y noche para poder poner los helicópteros en condiciones para que entren arriba de estos aviones, ¿no? Pero en esa fecha, no recuerdo exactamente qué día, pero sí el día que pusimos pie en tierra ya estábamos en condición de vuelo, ¿no? Nuevamente. De poder empezar a operar, ¿no? Bien. Yo tengo entendido, si no leí mal, que a las islas el batallón cruzó en total 19 helicópteros, ¿puede ser? Exactamente, sí. Éramos 9 UH, Sí. creo que 5 Augustas, Sí. y 6 Pumas, me parece que eran, ¿no? Hay 2 Chinook. Y 2 chinos. 2 Chinook. Bien. Y 2 Chinook. ¿Sí? Esa era la dotación completa, ¿no? Que hubiesen cruzado más, lo que tiene es que no hubo, ya empezó el bloqueo fuerte y no pudieron cruzar más helicópteros, ¿no? Bien. Hubiesen y a partir de ese momento empezaron nuestras operaciones, ¿no? A partir del minuto 1 de que los helicópteros estaban operativos, operativo, empezó, es decir, los primeros vuelos que eran vuelos de transporte, de observación, de inteligencia, junto con la gente, creo que era de la compañía Comando 601, digamos, teníamos que reconocer, tuvimos el tiempo para reconocer lo que fue la geografía y la topografía de las islas, y esto nos ayudó después también en, digamos, cuando fue evolucionando conflicto, las operaciones, ¿no? Te hago una pregunta. Cuando empezaste a hacer tus primeros vuelos así de exploración o de transporte de tropas, ya que mencionaste la geografía de las islas, ¿sacaste alguna conclusión de dónde estaban metidos, por decirlo de alguna manera? No, cuando nosotros, digamos, estábamos en continente y decíamos, bueno, hay 10.000 tropas ahí, ¿no? En mi mente, esto es algo personal, ¿no? Yo dije, se debe estar por hundir las islas con tanta gente, ¿no? Ahora, cuando nosotros empezamos a volar, la inmensidad de todo esto nos sorprendió. Decíamos, realmente esto es grande, ¿no? Es decir, esto por es ahí, imponente, en el ¿no? mapa Es decir, uno las ve chiquititas, pero estando allá es otra cosa. Sí. Es decir, realmente la inmensidad de la geografía, a mí en lo personal me sorprendió, ¿no? Porque ningún vuelo era menor al de 1 hora o un poco más para poder recorrer distancias realmente que si no es con helicóptero, no es imposible hacerla, ¿no? Es decir, que si tengo algo que decirte que me sorprendió es la inmensidad, ¿no? Perfecto, bien. Y la irregularidad de la topografía, ¿no? Es decir, es un territorio extremadamente accidentado, ¿no? Es decir, que realmente se necesitaba sí o sí como sistema de operación el helicóptero, ¿no? Te entiendo, bien. El batallón, cuando ya está en completo en las islas, estos 19 helicópteros, ¿en dónde tienen su base, por decirlo de alguna manera? Bueno, inicialmente estábamos en Modi Brugge, ¿no? En el cuartel de los Royal Marine, ¿no?
ahí estuvimos muy poquito tiempo, ¿no? Cuando empiezan las operaciones, el 1 de mayo, Ujú. ¿no? Que es el ataque de los Vulcan a la pista, y empiezan las primeras incursiones de la RAF, ¿no? Sí. Sobre los, digamos, eran incursiones profundas sobre los sistemas nuestros. Ujú. eh, Fue la última oportunidad donde nosotros, digamos, tuvimos un descanso cómodo, ¿no? Es Entiendo. decir, y empieza, nosotros tomamos conciencia realmente esa noche que estábamos en combate, ¿no? Y ahí eh, empieza nuestro peregrinar, si se quiere, ¿no? Es decir, eh, cada 72 horas nosotros cambiábamos de sistemas en lugares de pernote, ¿no? Entiendo. Así que estuvimos en diferentes lugares durante todas las operaciones, ¿no? Bien. Eh, el, digamos, el mayor lazo que nosotros tuvimos fue con la gente de lo que fue la reserva, que estaba, digamos, que era parte orgánica nuestra, que Ujú. era una compañía del Regimiento 12, ¿no? El equipo de Que era combate la Solari. reserva helitransportada que nosotros, era el sistema de grupo de empleo inmediato, ¿no? Entiendo. Creo que le llamaban el equipo de combate de Solari. Exactamente, exactamente. Y estaban Esos estaban, digamos, en Montequén. era, ¿eh? Estaban ahí en el valle del Montequén, creo. Exactamente, sí, 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 Ah, sí, sí, sí. Sí, nosotros digamos, teníamos operaciones y nos movíamos ujú. prácticamente como satélite de ellos, Te ¿no? entiendo, te entiendo. Ujú. Cuando, que creo que fue el 21 de mayo, si no me falla la memoria, que se produce el ataque ahí en el Montequén, ¿no? Sí, correcto. Que queda fuera de combate un Chinook Y un Puma. y un Puma. ¿Vos estabas en ese momento ahí? Sí, 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 sí. Eh, estábamos, digamos, estábamos iniciando la mañana, Sí, ¿no? pues fue Sí, temprano. fue muy temprano, estábamos iniciando, yo creo que serían las 7 de la mañana o muy cerquita. Ujú. Eh, Nosotros estábamos, digamos, en la parte más al norte de todo lo que fue el dispositivo de la ladera, ¿no? Arriba, Sí. los helicópteros estaban prácticamente bordeando el valle, Ujú. nuestros UH estaban, yo supongo que no los vieron porque estaban mimetizados con el cordón. Sí. Los Pumas y el Chinook estaban en el medio del valle, así que fueron un blanco Llaman la atención aparte por el extremadamente tamaño. llamativo, ¿no? Sí. Eh, y cuando hacen la primer pasada, Ujú. eh, bueno, prácticamente nosotros entramos en alerta, Sí. ¿no? Y con Gudiño salimos corriendo hacia el centro del valle y, y tratábamos de agrupar los soldados, que no se vayan para arriba, sino que se vayan hacia el valle para orientarlos y hacer fuego Reunido. reunidos, ¿no? Es Ujú. decir, y esto fue nuestra mayor preocupación, ¿no? De generar eh, eh, grupos de gente para hacer fuegos reunidos sobre cada pasaje de, De los Harrier. de los Harrier, ¿no? ¿Pudieron lograrlo?
hacer fuego reunido, sí, Ah, es decir, pudimos lograrlo, sí. hicimos fuego reunido, es decir, Era la única eh, manera que tenían de poder hacerle algo. sí, creo que no sé si era efectivo, pero era hasta psicológicamente Exacto. una Como una forma de de descarga. sentirse seguro y que de decir que estábamos defendiéndolo, ¿no? Exacto, Eh, exacto. no, y aparte, es decir, yo, digamos, lo vi, hay cosas que uno resulta increíbles, ¿no? Yo al ruso Jargorsky, verlo tirar con un FAP, ¿no? Y un Ujú. PDF, es decir, que realmente es una locura, ¿no? Pero el tipo tiró con un PDF A ver si le y pegaba. a ver si le pegaba, ¿no? Entiendo. Pero son esas cosas que dejan, digamos, una sensación de, bueno, y lo intentamos, ¿no? Obvio, obvio. Lo intentamos. Bueno, una vez que, eh, digamos, se produce esos instantes de calma, Ujú. fue organizarnos y salir con los helicópteros a lo que nosotros pensamos era una zona de protección, ¿no? Así que pusimos en marcha prácticamente inmediatamente y nos fuimos de esa zona, ¿no? ¿Qué retomaron para Eh, Puerto Argentino? Fuimos para Puerto Argentino. Yo creo que nos quedamos en las canchas de fútbol y Ujú. si no en la ladera de frente a la ría, que teníamos los helicópteros frente a la ría de Puerto Argentino, ¿no? Entiendo. Sí, Y en, sí, sí, sí. en ese ataque, además de la pérdida material, que en sí fue importante, porque un Chinook y un Puma, con lo que implica en transporte, era una baja importante. Por supuesto, sí, claro, Además claro, de eso, claro. ¿tuvieron bajas así de personal? No, Ah, no, gracias a Dios nosotros fuimos bastante afortunados sí. en ese sentido, ¿no? Es decir, nuestra unidad voló, eh, no sé, entre 1500 y 1600 horas de vuelo sobre Malvinas, ¿no? Ujú. Sí, Una cantidad de horas considerable, ¿no? sí. Eh, Teniendo, teniendo en mente que siempre la superioridad aérea fue del enemigo. Exactamente, sí, 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 O sí, sea, ustedes sí. no tenían la libertad de volar cuando querían y donde querían. No, 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 pero yo creo, y esto es una apreciación personal mía, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que el 90% de las misiones asignadas fueron cumplidas, Sí. ¿no? Es decir, no, sí que para nosotros es realmente una satisfacción poder haber dado cumplimiento Ujú. a tan alto grado de porcentaje de las misiones. Para nosotros fue eh, un, eh, una satisfacción importantísima, ¿no? Es Bueno, decir, yo tengo entendido que el batallón es una de las unidades más condecoradas de la guerra. dicen que sí, dicen que sí, dicen que sí. Eso dice mucho. Eh, Eh, sí, por supuesto. Eh, yo eh, las asignaciones de las Ujú. condecoraciones marcan, digamos, un comportamiento individual, pero también marcan un comportamiento colectivo, ¿no? Obvio, Es decir, obvio. entonces, es decir, eh, nosotros estamos orgullosos de todas aquellas personas que fueron condecoradas, ¿no? Obvio. Eh, y, y- y lo tomamos como una satisfacción Grupal. también personal, ¿no? Ujú. Obvio. Es Es decir, que en sí, el helicóptero solo no hace nada. El helicóptero necesita una tripulación y la tripulación un servicio de mantenimiento para que pueda operar el helicóptero. O sea, es todo un relojito ahí. pero no solamente, nosotros teníamos 14 soldados, Ujú. ¿sí?
Sí. Dentro de los 105 tripulantes que éramos, Ujú. había 14 soldados, ¿no? El comportamiento de todas esas personas, es decir, fueron de un carácter superlativo, ¿no? Es decir, nosotros en el momento que aterrizábamos, ¿no? No solamente esta gente, eh, digamos, estas personas con mayúsculas, ¿no? Ujú. Se dedicaban a hacer combustible, sino era el momento donde ellos te acercaban un mate cocido, un sándwich de dulce, un Ujú. pedacito de queso, un pedazo de Exacto. pan. Estas cosas son impagables, Ujú. ¿no? Sí. Eh, y con todo el riesgo que produce, es decir, la operación de hacer combustible, lo que nosotros llamábamos hacer combustible en caliente, ¿no? Sin detener la aeronave, Mm. es decir, en situaciones muchas veces de alertas, Entiendo, sí, sí. porque nosotros teníamos alertas, pero no sabíamos dónde eran, ¿no? Es Sí. decir, las, entonces, digo, las acciones individuales tienen su valor, pero yo, digamos, tengo la sensación Ujú. de que fui parte de una estructura orgánica homogénea, ¿no? Es Entiendo, decir, obvio. donde cada uno dependía del otro, Entiendo, ¿no? perfecto. Bien. Eh, y esta gente que nosotros no solamente eh, eh, nos abastecían con combustible, sino muchas veces nos daba ese perímetro de seguridad que era ínfimo, pero era tan importante en la parte Psicológico. psicológica, ¿no? Sí. Es decir, eh, eran, eh, eran valientes, ¿no? Son valientes, Son son personas bien. realmente de un y que después se manifestó en el transcurso del tiempo como una hermandad, ¿no? Es fundamental. La cohesión de grupo es Ujú. fundamental. Ujú. Sí, Bien, sí, sí, sí. Sí, bien, sí. Éramos un grupo homogéneo, ¿no? bien, Éramos un grupo homogéneo, ¿sí? bien. Es lindo Ujú. dejarlo en claro. Me voy a Ujú. retraer un par de días hacia atrás. Cuando ustedes tuvieron las primeras bajas del batallón, que justamente vos fuiste compañero de Lito Di Mota, Sí. ¿cómo te impactó personalmente? Eh, bueno, Lito era un hermano Ujú. para mí o para toda nuestra promoción, ¿no? Es decir, Sí. vos imaginate que nos conocíamos desde adolescentes, nuestras familias Ujú. eran parte también de de una unión y que se transmitió y se sigue transmitiendo, ¿no? Ujú. Es decir, se sigue alimentando. Eh, Cuando nosotros, en el caso personal, eh, yo venía de un vuelo y Ujú. íbamos hacia Montequem Sí. y yo eh, escucho la salida del Puma, porque bueno, lo escuchamos dentro Sí, la del frecuencia. sistema de comunicación. Ujú. Para nosotros, para mí era una misión más, Sí. como la que veníamos de cumplir nosotros, Ujú. ¿no? Eh, y, y cuando sabíamos nosotros que cada misión que nosotros cumplíamos tenía un grado de riesgo, de situación límite, era parte digamos, de las situaciones que estábamos viviendo todos, ¿no? Sí. Eh, Ahora, cuando llega la noche, es decir, después de esa misión, eh, yo creo que en cada uno de nosotros estábamos en grupitos Ujú. y estos grupos nosotros
nos poníamos a rezar el rosario y a pedir por cada uno de nosotros y por cada uno de la gente, y con la esperanza de que podía al otro día, Encontrarlo. digamos, amanecer y brindarnos la sorpresa de que estaba ese helicóptero de vuelta, ¿no? Porque también nos pasó a algunos de nosotros hacer pernotes en los lugares que nos encontraba la noche, ¿no? Ah, mirá. Porque, digo, nos había pasado también, Ujú. qué sé yo, de llegar a Darwin y saber que estábamos con el crepúsculo y era mejor quedarnos en ese lugar que arriesgar el vuelo. Bueno, teníamos Sí. esa sensación de que el Puma podía haber hecho Pernocte, sí. noche en cualquier lugar de las islas y que al otro día, Iba a pero a volver. medida que pasó el tiempo y después que eh, yo creo que por Radio Carver o algo por el estilo, Ujú. eh, los ingleses dan como impactado Confirmación. una aeronave. Bueno, ahí realmente la situación estaba realmente sellada para ellos Sí. y un profundo dolor, ¿no? Pero como toda situación, también existe un carácter egoísta, ¿no? Es decir, eh, no nos dimos tiempo Para para, el sufrimiento. para llorar mucho Ujú. ni lamentarnos mucho, ¿no? Porque Sí, al porque otro había día que seguir las teníamos operaciones. que seguir operando Sí, y teníamos que seguir eh, diciéndonos, bueno, nosotros estamos vivos, ¿no? Es decir, entiendo. y tenemos que seguir cumpliendo con otras misiones, ¿no? Te Que así entiendo. fue, es decir, Sí, sí. seguimos cumpliendo con innumerables situaciones y condiciones de vuelo que fueron una más importante que la otra, ¿no? Ujú. Te entiendo. Eh, de hecho, después vienen los derribos del UH, perdón, del Puma, del Augusta, Ujú. en Puerto Hobart, ¿no? Es Sí. decir, donde gracias a Dios y a la Virgen no hubo bajas de tripulantes, ¿no? Ujú. Entonces, y que también se termina cumpliendo eh, parcialmente con la misión, Sí, ¿no? porque Porque, queda un solo eh, helicóptero. hola, ¿me escuchás? ¿Hola? Sí, sí, No te sí. escucho, ¿Me no, escuchás? no. Ahí está. Y bueno, y como estábamos hablando, yo también quería dejar en claro que además de Vito Di Mota, las otras dos bajas fueron el teniente Busquiacio y Fiorito. Exactamente, dos personas bellísimas, ¿no? Es decir, cuando uno, digamos, hace todo el análisis Ujú. posterior y Sí, todo esto, digo, Dios elige a los mejores, ¿no? sí, sí. Es decir, Dios elige a los mejores. A nosotros que todavía no terminamos de cumplir, Mm. nos dio más tiempo, ¿no? Pero ellos eran mejores que nosotros. Entiendo. Y lo que estabas mencionando antes de esa misión de que derriban a un Puma y a una Augusta, que vos dijiste que se termina de cumplir la misión, fue también una proeza también de todas las tripulaciones, porque con un solo helicóptero trajeron a toda la gente, tengo entendido. Absolutamente, sí, fue no solamente, eh, digamos, la proeza, sino que en forma nocturna, ¿no? Es decir, cruzar el Sí, canal de San Carlos nocturno. Yo no sí. quiero poner número a la Ujú. cantidad de gente que iba dentro del helicóptero, pero iba totalmente sobrepasado, Sí, en condiciones realmente de, no fue una locura, sino fue calculado, pero ese cálculo llevó sí.
digamos, a un riesgo extremo, ¿no? Y Exacto. que todos los que estaban arriba del helicóptero eran conscientes del riesgo que se estaba tomando, ¿no? En ese momento el gordo Pérez Cometo era el comandante de ese helicóptero, que en el momento que derriban a los otros helicópteros, él digamos, se mimetiza detrás de una gran roca Como que se esconde, es increíble. sí, 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 es Sí, increíble, 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 sí. increíble, Y creo increíble. que en el otro Puma iba McNaghy y en el Augusta Mañagui iba Riz. en el Augusta Ibarriz, y en Sí. el otro eran, porque derribaron 2 Pumas Ah, y dos una Pumas. Augusta, y en el otro iba el mayor Yancy, Yancy, sí. que era el segundo jefe de la unidad, De la ¿no? unidad, sí. Así que, y el tercer Puma era el que iba Pérez Pérez Cometo. Cometo y Anselmo Vaca, ¿sí? Ahí sinceramente quedó bastante más reducida entonces la capacidad de ustedes. Ah, pero por supuesto, sí, sí, Ujú. sí, sí. Nosotros en realidad terminamos volando, terminamos volando, eh, yo creo que 5 UHs y un Puma, me parece. Ujú. Sí, en términos de final de las operaciones, Sí, eh, terminamos volando de forma muy, 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 muy muy reducido. reducida, muy, muy, Entiendo. muy, muy, muy reducida. No te quiero poner Sí, sí, no. números, Pero era pero por ahí, sí. sí, 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 sí. Y lo que. El, eh, fue un Chinook que Ujú. estaba también, estaba prácticamente fuera de servicio, Sí. eh, pero nuestros helicópteros estaban, la mayoría, es decir, si volaban era porque había una gran decisión de volar, ¿no? Es Exacto, decir, sí. las palas muchas veces de nuestros helicópteros tapadas con poxipol por los Sí, agujeros. no, eso es invento Eh, argentino, es increíble. Sí, 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 pero realmente, es decir, asumiendo los Los riesgos riesgos, obvio. de la situación imperante, ¿no? Ujú. Es decir, nosotros no podíamos estar volando con el criterio del vuelo en ciudad, ¿no? Es decir, Obvio, obvio. Un vuelo entonces, tranquilo. sí, claro. Y para nosotros era realmente hoy en día, ¿no? Es decir, Ujú. y planteándolo y viéndolo en perspectiva, hoy es un grado de satisfacción que haber podido cumplir con las misiones, no importa en qué condiciones, pero había que cumplirlas, ¿no? Exacto. Y quiero hacer Mm. un último comentario de lo que hablamos de esa misión, de que quedó un solo helicóptero. Y volviendo un poquito atrás de lo que dijiste, eso también habla del espíritu de cuerpo, o sea, nadie se queda atrás. ¿Volvemos No, todo o no vuelve nadie? exactamente. Eso dice, Yo creo que ese era el sentido, dice ¿no? Es muchísimo decir, eso. sí, sí. No, y aparte el espíritu también de nuestro jefe, ¿no? Ujú. Es decir, el capitán Svensson era, es decir, a esta misión voy yo, usted y usted. A esta misión voy yo, usted y usted. Es Siempre dando decir, el ejemplo. siempre dando el ejemplo, Ujú. ¿no? Es decir, y esto, digamos, le pone una dinámica al espíritu de cuerpo, Exacto. ¿no? Es decir, no podíamos, digamos, desentonar ante semejante actitud, ¿no? Yo me acuerdo una vez que tuve una entrevista con un veterano que también era jefe de unidad y me dijo algo me quedó grabado en la cabeza. Es fácil mandar, pero no liderar, porque no es lo mismo. Ah, es que es así, nosotros, es decir, yo me acuerdo en en una ocasión, digamos, dentro de estas tantas misiones que volvimos nocturno, Ujú. estamos hablando de un UH que no tiene condiciones ni capacidad para vuelo nocturno, ¿no? Sí, Es rumbo y fe, ¿no? Y la capacidad de observación y creer en lo que está haciendo el que está al lado, ¿no? sí.
y yo me acuerdo que en el momento de aterrizar nos estaba esperando el capitán Svensson, ¿no? Es decir, él estaba esperándonos, es decir, Hasta que en llegue. lo que sería la plataforma de vuelo. Ujú. Digo, esto te da, digamos, la sensación de que a alguien le estás interesando, ¿no? Exacto, Es decir, exacto, sí. eh, y para nosotros es importante esto, Ujú. ¿no? Es decir, para nosotros es extremadamente importante. Que hasta ahora él sigue siendo nuestro jefe, ¿no? Es decir, Después de 40 años, eso dice mucho. después de 40 años, él sigue siendo parte de una voz de liderazgo, Ujú. ¿viste? Así que si hay algo que la aviación de ejército eh, tiene como, como dinámica es el perfil de su gente, ¿no? De Entiendo, sus sí, sí. líderes, ¿no? Bien. Que cada uno, digamos, en sus niveles lo supo ejercer, Exacto, ¿no? sí, sí. Eh, yo digo, quiero ser justo en este sentido porque eh, había gente del perfil como del Flaco Bando, de Lapa Medina, de Nobile, eh, de, de- de tantos otros, ¿no? Ujú. Que Carlitos Berolín, que eran mecánicos, ¿no? Que tenían un liderazgo sobre los otros, ¿no? Eh, sé que voy a ser injusto cuando uno nombra, ¿no? Sí, no, te Pero, entiendo, pero porque hay sí. otros, ¿no? Pero que son gente que realmente marcaron dinámicas y comportamientos, ¿viste? Y Ujú. que nosotros, los que éramos más modernos, eh, no podíamos tener otro comportamiento que no sea lo que ellos marcaban, ¿no? Te entiendo, perfecto. Ujú, Lo dejaste bien claro. ujú. Ahora me gustaría preguntarte, ¿alguna misión que te haya quedado grabada en la cabeza específica tuya? Todas las misiones de mis compañeros fueron tan importantes como la que uno la que uno cumplió, ¿no? Ujú. Eh, eh, porque suena muchas veces presuntuoso, y no el hecho de escribir algunas u otras, ¿no? Eh, porque todas tuvieron su importancia, ¿no? Entiendo, sí. Eh, pero bueno, a mí me tocó ser parte del rescate de los gendarmes que cuando cae el Puma Ujú. y diezma al escuadrón Alacrán en su primer misión, ¿no? Es decir, 30 de mayo. eh, 30 de mayo, 30 de sí. mayo. Es decir, nosotros estábamos cumpliendo un carrusel haciendo el desplazamiento de lo que fue el cambio de dispositivo, es decir, el regimiento 4 deja de ser reserva para transformarse en primera línea, ¿no? Sí. Es decir, y nosotros con otros 3 helicópteros estábamos haciendo un carrusel, Ujú. haciendo el desplazamiento. Y la artillería de campaña empieza a tirar sobre nosotros. Y, y ahí hay dos condiciones que se dan en ese momento. Bueno, primero la alerta roja y que nosotros sabíamos que había otros helicópteros nuestros, como el Puma este que estaba volando en otra zona. Ujú. Y a nosotros que nos dan la orden de finalizar, porque estábamos prácticamente bajo fuego de artillería de campaña inglesa, Sí. pero también que nosotros con el Pancho Ramírez, es decir, eh, se nos prende la luz de 20 minutos de combustible, ¿no? Es decir, Ujú. empezamos a volar
con la reserva del combustible. Sí. Y a nosotros, en vez de hacer un vuelo directo hacia Puerto Argentino, desde Montequén, sí, Monte Dos Hermanas, hacia Puerto Argentino, nos desplazamos hacia el norte, donde vemos la señal digamos, la evolución de este humo y tomamos la decisión de ir a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entiendo, Es decir, sí. nos pegamos al piso, ¿no? Y vamos en vuelo táctico, ¿no? Hacia ese lugar. Pegarse al piso, ¿qué significa? ¿Cuántos metros? No sé, desde el Pancho dice que volábamos a 60 centímetros del piso, a 1 metro, es decir, Tremendo. era tremendo, ¿no? Es decir, y debe ser eso, ¿no? 1 metro del piso, pero 1 metro del piso a 200 kilómetros por hora Creo que es... es hasta donde te dé la valentía, creo que es. sí, 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 pero éramos muy jóvenes, ¿no? Entonces, Sí. cuando íbamos acercándonos y íbamos evolucionando sobre esto, ya, digamos, llevábamos 10 minutos de la luz de 20 minutos prendida, ¿no? Ya, Es decir, sí. llegamos al lugar, y quiero destacar que los gendarmes, a pesar de haber sufrido esas bajas, generan un cordón de seguridad sobre nosotros, ¿no? Es decir, yo, yo me bajo del helicóptero, es decir, desprendo mis arneses y salgo corriendo hacia el helicóptero. Sí. Y uno de los gendarmes me intersecta y me dice, ya están todos muertos, me dice, ya están todos muertos. Entonces nos ocupamos de uno que tenía una quebradura expuesta de sus piernas, Sí. eh, y yo me voy corriendo hacia el otro lado del helicóptero, desprendo un asiento desmontable para poder sujetar la pierna de este muchacho Sí. que estaba cianótico, ¿no? Ya estaba blanco y estaba a punto del shock, Ujú. ¿no? Y le aplico morfina de mi equipo de supervivencia, Sí. como para bajarle los niveles de dolor, ¿no? Ujú. Sí. Y subirlo hacia, hacia el helicóptero. Y bueno, esto habremos tardado 2, 3 minutos, 4 minutos Ujú. en esta, en esta operación, y ahí directamente despegar y llevarlo al hospital, ¿no? Es decir, llegamos al hospital y el helicóptero ya ni se movió más porque no teníamos Un combustible como combustible. para poder Increíble. hacer otro tipo de operaciones. Que sí que llegamos, gracias a Dios y a la Virgen, pudimos evacuar esta persona, ¿no? Digamos, para Ujú. nosotros con un grado de satisfacción, porque le da sentido a nuestra misión, ¿no? Es Sí. decir, el poder saber que eh, si hay alguno de nosotros que nos necesitaba, que no había ninguna duda que cualquier integrante de la aviación de ejército hubiese podido acudir a el rescate de esa misión, de esa necesidad cuando se necesita, ¿no? Este Entiendo. es el espíritu de la aviación de Sí, sí. O sea, cada ejemplo lo va dejando más confirmado y es excelente. ejército. Ahora Y sí, otra misión es, sí. creo que para mí en lo personal es la Ujú. misión del GOE, cuando nosotros llevamos a una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ujú. a un lugar que se llamaba Colorado Point, ¿no? Que era tratar de infiltrarnos sobre las líneas inglesas para
intentar destruir un sistema de baterías antiaéreas que estaban causando algún tipo de daño a nuestra. Esa operación fue nocturna, habló de, digamos, una operación realmente de alto nivel, que si realmente hoy la podemos expresar es porque ellos la expresaron de esta forma, ¿no? Es decir, hace un tiempo atrás me llama el brigadier mayor París, ¿no? Que era en ese momento segundo jefe del grupo de operaciones especiales de esa misión, y donde él me expresa que para ellos había sido una misión de alto nivel nosotros vamos y volvemos en forma nocturna, ¿no? Vuelvo a decir, el UH no es un helicóptero con capacidades para Para vuelo volar de nocturno. noche. Sí, 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 sí. Y si lo hicimos en esa oportunidad, con los dos helicópteros, uno que iba el Tanque Fernández y Ernesto Moreira, y el otro era eh, el de Pacho Ramírez y yo, ¿no? Junto con el Topo Gudiño. Fue por, digamos, una decisión extrema del cumplimiento de la misión, ¿no? Sí, sí. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al brigadier mayor París y cuando nos contó la misión fue impresionante lo que hicieron. Ujú. Sí, sí, sí. Nosotros tomamos conciencia de esa misión a partir del relato de otras personas, ¿no? Es decir, Sí. porque para nosotros Sí, ustedes tenían que ir y cumplir la misión, nada más. O sea, esa es la idea de exactamente. ustedes. Sí, 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 sí. Y nada, es decir, vuelvo a decirte, te cuento estas cosas, Sí, pero sí. porque son acciones individuales, pero Ujú. que cada uno de nosotros y cada uno de los helicópteros estaba en capacidad De de poder cumplirla. hacerlo, No importa, obvio. era una cuestión de tiempo y espacio, nada más, ¿no? Te entiendo. Y después hay algo que me gustaría preguntarte. Yo tengo entendido que el Alfa Eco 413, el helicóptero de ustedes, fue uno de los helicópteros sanitarios después, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo se decide ese cambio de misión, por decirlo? Bueno, en el caso personal, creo que fueron las misiones más difíciles para Ujú. mí, la, la- 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 la evacuación sanitaria. La última semana, ya, digamos, antes digamos, de la finalización del conflicto, se decide de que el 409 y el 413 iban a ser helicópteros sanitarios. Para esto se decide pintarlos de blanco. Ujú. Si ya terminan nuestras misiones como helicóptero de asalto, Sí. para transformarse en un helicóptero de transporte de herido, ¿no? Porque no se puede llamar sanitario, porque no tenía la estructura para helicóptero sanitario, Entiendo. ¿no? Es decir, Evacuación de heridos. un helicóptero de blanco, pitado de blanco, no es un helicóptero sanitario, Te ¿no? Es entiendo. decir, Te entiendo. eh, eh, y bueno, eh, reemplazan a toda la tripulación, excepto a mí. Yo quedo con el helicóptero, el resto de la tripulación, el Pancho y Gudiño, vuelan a Continente. Y quedamos Ah, en ese helicóptero el Vasco Sagristá y yo. Es decir, la tripulación quedó conformada el Vasco Sagristá y yo. ujú. Y ahí empezamos nuestros vuelos de todo tipo de evacuación. Evidentemente, cada misión, tenía, digamos, vuelvo a decirte, un helicóptero pintado de blanco no te da la seguridad de que eh, eh, este, eh, tengas toda la estructura Ujú. de seguridad de impoluto, ¿no? Es decir, de Mm. hecho, muchas veces nos tiraba propia tropa, Ah, digamos, mira. sí, hasta que nos veía, ¿no? Es decir, Sí.
de hecho, teníamos muchas de las palas agujereadas o tuvimos bastante suerte, ¿no? Y realmente pudimos cumplir nuestra misión en el rescate de todas las personas que nos solicitaron, ¿no? De hecho, toda misión partía desde digamos, el sistema de operación desde el hospital, ¿no? Es decir, ellos nos ordenaban dónde ir y a quién rescatar, ¿no? Entiendo. Y bueno, volamos bastante, inclusive terminamos volando hasta 2 o 3 días después de terminado el conflicto, ¿no? Es decir, Bien. fuimos parte de el último helicóptero que Ah, voló oficialmente mira, como, digamos, con tripulación argentina, ¿no? entiendo. Y vos me dijiste, hicimos muchas misiones. ¿Te acordás más o menos o en qué montes o en qué lado fueron a buscar heridos? No, es decir, Monte London, Monte Ken, bueno, la mayor operaciones fueron a Monte London y Tumbleton, ¿no? Ah, bien. Sí, 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 sí. porque los días finales de la guerra fueron frenéticos en ese sentido. Frenéticos, es decir, y, pero sí, sí te puedo, eh, a ver, yo hubo dos situaciones que marcaron mi vida, si se puede, ¿no? Una es, eh, el hospital era como una U, ¿no? Ujú. El rectángulo, una U con un jardín de invierno en el centro, Sí. y en una de las misiones que nos toca, estábamos el Vasco y yo. El Vasco sale por el frente del hospital hacia el helicóptero, que estaba sobre un ala, nuestro helicóptero, Ujú. y, y yo salgo por el jardín de invierno, ¿no? En el jardín de invierno estaban todas las bolsas con cuerpos de los caídos en ese momento. Estábamos hablando de que la temperatura estaba bajo cero, ¿no? Ujú. Y fue un impacto impresionante para mí, ¿no? Es decir, por un segundo yo me vi dentro de una bolsa, ¿no? Entiendo, las cosas que se te deben cruzar por la cabeza, Sí, sí. sí, 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 sí. Y yo llego al helicóptero, ¿no? Ujú. Y, y le digo al Vasco Sagrista, Vasco, le digo, estoy cagado en las patas. Le digo, Vasco, estoy cagado en las patas. Y el Vasco me da un abrazo fuerte, fuerte, ¿no? Y me dice, Carlito, estamos juntos en esto, ¿no? Eh, ese abrazo salvó mi vida, Ujú. ¿sí? Se lo agradezco al Vasco y que haya... Yo no hubiese nunca podido... Seguir solo. o perdonar mi vida si no Mm. hubiese salido a volar ese día. Ujú. Ese abrazo salvó mi vida como hombre, ¿no? Y, y cada vez que yo tengo algún problema, vuelvo a ese abrazo, Ujú. ¿no? Sí. Eh, y digo, esto es parte también de la hermandad de la guerra, ¿no? Ujú. Es decir, uno nunca sabe cuando un abrazo o una palmada en el hombro le está salvando la vida a Lo otro, otro, ¿no? el más simple efecto de cariño, sí. Exactamente, ¿no? En- Y esto Entre tanta únicamente se muerte, logra, ¿eh? entre tanta muerte. Entre tanta muerte y entre tanta miseria Ujú. surgen estas cuestiones que uno tampoco son racionales, ¿no? Sí. Es decir, el Vasco podía o no podía haberme abrazado en ese Ujú. momento, Como si ¿no? no, Es decir, subite y vamos, sí.
subite y vamos, es decir, pero elegimos otros caminos, ¿no? Es decir, en este sentido. Sí. Eh, para mí es trascendental esto, ¿no? Es decir, y de estos debe haber muchísimos ejemplos, Sí, obvio. ¿no? Es decir, cuando uno habla de la hermandad de la guerra, ¿no? De Ujú. Shakespeare, ¿no? Enrique V, ¿no? Hay de aquellos que no, es decir, sean parte de la batalla de San Crispín, ¿no? Exacto. Es decir, nosotros somos privilegiados en este sentido, ¿no? De haber sido parte. Somos responsables de una derrota. Ujú. Somos responsables de una derrota. Pero esta derrota nos da trascendencia también, ¿no? Exacto, exacto. Uh-huh. ¿Y la segunda situación que te marcó? La segunda situación que me marcó son estas cosas de, a mí en este sentido, de ir a rescatar gente, ¿no? Y no querer subir arriba del helicóptero porque tenían que seguir Ya, combatiendo, ¿no? mira, ¿Sí? Es decir, hubo 2 o 3 casos no quería. que no, a pesar de estar heridos y todo esto, no, no, no abandonar el puesto de combate, ¿no? Esto solamente lo hacen los hombres, ¿no? Que tienen carácter Sí, de trascendencia, ¿no? exacto, sí. Eh, entonces es muy difícil. Eh, yo tenía mi libretita de combate, ¿no? Es decir, y una de las cosas, las últimas cosas que yo escribo en esa libretita de combate, ¿no? Y no lo digo por ser autorreferencial, ¿no? Ujú. Pero sino por un pensamiento que en ese momento después marcó también la, 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 la Argentina de ese futuro, ¿no? Y Sí, yo decía, ojalá que Dios quiera y la Virgen toda esta sangre valga su sacrificio, ¿no? mira, Es decir, y costó muchísimo, es decir, de revertir este parámetro, porque cuando nosotros termina el combate, hasta nosotros mismos pensamos que habíamos sido unos inútiles, ¿no? Que teníamos esa sensación de fracaso, ¿no? sí, Esa sensación de fracaso que costó muchísimo tiempo revertir, ¿no? Porque cuando uno habla de desmalvinización empieza por ujú, nuestra propia creencia, ujú, ¿no? obvio, Y, y gracias a Dios, gracias al esfuerzo que ustedes hacen, Matías y muchas más cosas más, hoy podemos tener este tiempo de reflexión, ¿no? ujú, De decir, eh, eh, valió la pena, ¿no? exacto, exacto, Ujú. exacto. Una, Valió la pena, ¿no? es como dijiste vos, Eh, uno no, sí. no es fácil sobrellevar la derrota, pero fue una derrota muy bien peleada. ¿Cómo? Discúlpame, se cortó. Que como dijiste, uno no es fácil sobrellevar la derrota, pero la verdad que dejar en claro que fue una derrota muy bien peleada. Sí, yo creo que, a ver, esto no es un partido de fútbol, ¿no? Ujú, Entre el que se gana es 1-0, 2-0. eh, Normalmente la derrota es huérfana, ¿no? ujú, Y nosotros lo aprendimos digamos, con el dolor en la piel, ¿no? Es ujú, decir, eh, pero también es parte del aprendizaje, obvio, ¿no? Es decir, obvio. eh, cuando uno piensa en todo, cuando uno piensa en todo esto, digo, eh, si, si, si las generaciones venideras han aprendido de todo Ujú, esto, ¿no? Es decir, nosotros cuando pensamos en esto, y esto también es una opinión personal y como analogía, ¿no? Es decir, yo digo, ¿cuál habrá sido el pensamiento de Belgrano después de Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Es decir, sí, donde
donde el sacrificio era extremo, ¿no? Es decir, nosotros somos una liñita de 1 milímetro en una regla de 30 centímetros dentro de la historia de la Argentina, ¿no? Es decir, entonces, digo, le damos más valor a todos aquellos que eh, entregaron su sangre en procesos históricos, ¿no? O en Tuyutí, o en Humaitá, en todas esas batallas que fueron sangrientas, ¿no? Es decir, digo, eh, nosotros, digamos, no somos los únicos dentro de la historia, ¿no? Entonces, reconocer a este perfil, ¿no? Y cuando, si me permitís, hablando de esto, es decir, cuando hablamos de la guerra puede ser discutida en todos los sentidos, ¿no? Es decir, dentro de lo táctico, dentro de lo estratégico, dentro de lo moral, dentro de lo ético, y se puede discutir. Lo que no podemos discutir es la gesta, ¿sí? Es decir, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer hincapié, ¿no? Es decir, en la construcción de aquellos hombres que fueron mejores que nosotros, ¿no? Es decir, en todos aquellos que nos marcaron un perfil de modelo a seguir, ¿no? Los Fiorito, los Di Mota, los Buschiaso, los Esteves, los Márquez, los Ardile, todos aquellos que no son iguales a nosotros. ¿Sí? Es decir, son los modelos a seguir. Por eso cuando nosotros, digo, y esto es cuando uno acepta este tipo de entrevista, me parece que lo hacemos en carácter de homenaje, ¿no? Es tratar de limpiar un espejo, ¿sí? Donde están reflejadas la figura y los modelos de 632 almas que dieron testimonio con su sangre, ¿no? Y creo que ese es el sentido. Y si uno roza lo anecdótico personal, es parte de una construcción, ¿no? Eh, tratando de ser prudente, es decir, de ser extremadamente prudente con lo que uno dice para no manchar la memoria de todos aquellos que dieron testimonio con su sangre, vuelvo a decirlo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, yo sé que ustedes no se consideran héroes y dicen que los héroes son los caídos, y estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, ustedes tuvieron la dicha de volver, pero también dieron todo por la patria. Pues yo sé que si a ustedes les tocaba que el helicóptero sea derribado, iban a ser uno más de los 632 caídos. Sí, Entonces, ustedes tuvieron la dicha de volver, ellos no, pero todos hicieron el conjunto y honraron lo que fue la soberanía de nuestro país. gracias a Dios, si lo podemos decir, ¿no? Es decir, eh, nosotros, eh, vuelvo a decirte, la guerra es discutida en todos los sentidos y muchas veces nuestras acciones, en algún sentido, no fue del todo, digamos, clara y hubo muchas veces nuestras conductas no fueron del todo correctas, ¿no? Es decir, tenemos un fuero interno que no nos deja eludirnos, ¿no? Así cuando decimos, eh, por eso no somos héroes, ¿no? Es decir, porque muchas veces nuestras conductas no fueron totalmente las correctas, ¿no? Es decir, hubo errores y hubo actos que no estuvieron a la altura de los acontecimientos. Eso queda librado al juicio de Dios, ¿no? Es decir, sí, pero, pero yo sí sé que
dentro de esos 632 almas son impolutas, son inmaculadas, ¿no? Y esta es nuestra misión, ¿no? Bien. Y como una de las últimas preguntas, me gustaría que nos cuentes cómo volviste vos al continente, ya que nos contaste que ustedes operaron después de la rendición del 14 de junio. ¿Ustedes volvieron a un barco hospital? ¿Cómo hicieron para volver? No, yo estuve prisionero, es Ah, decir, un mes más después de terminado el conflicto. vos fuiste uno de Eh, los tantos que se y quedó hasta el 14 de julio. sí, sí, Ah, sí, 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 sí. Estaba Guillermo Anaya, David Tapia, Piñar, Miguel Santana, ujú, Cravero y yo, ujú. eh, que fuimos los últimos de la aviación de ejército en volver, ¿no? Y En el dentro de Saint, esto, ¿eh? en el Saint Edmund volvieron, ¿no? En el Saint Edmund, sí, sí, Ujú. sí, sí. Y tuvimos la suerte de haber podido eh, reacondicionar el cementerio de San Carlos, que nos dieron permiso, la gente de la Guardia Galesa, que era la que nos custodiaba en ese momento, de poder pintar las cruces, de Ujú. poder acomodar el cementerio, y fuimos los últimos que rendimos honores a nuestros Ujú. muertos en una formación y una misa de campaña en el estrecho de San Carlos, ¿sí? Que Bien. tuvimos Bueno, ese privilegio de haber podido rendir oficialmente. Ujú. bien. Eh, Fue realmente para nosotros un orgullo, ¿no? Se entiende. Y después, bueno, la despedida final, es decir, Ujú. nos despidieron realmente ahí en San Carlos, cuando nos embarcan en el Sid Edmund, eh, con una, digamos, una, una pleitesía que para nosotros era no sé, no tomábamos dimensiones hasta ese momento de lo que habíamos hecho, ¿no? Es decir, Bien. esto toma dimensión mucho tiempo después, ¿no? Obvio, obvio, te entiendo. Mucho tiempo después. Eh, y después la vuelta al continente, ¿no? Es decir, Ujú. volver digamos, al continente con una sensación de vacío, ¿no? Una situación encontrada. Primero porque, digamos, es decir, esa estadía de prisionero pasa por un montón de situaciones. Primero, los primeros 4 o 5 días de no tener contacto con nadie, de estar en un galpón, de no comer, de no tomar agua, de una situación de, de orfandad, ¿no? Si se quiere, Sí. de salir de ese galpón y llevarnos en un Chinook a San Carlos sin saber qué iba a ser de nuestro futuro, ¿no? Y a medida que fue pasando el tiempo, digamos, empezar a tranquilizarnos y a estabilizar nuestra vida, ¿no? Es decir, Ujú. estar dentro de estas cámaras frigoríficas donde nos estábamos alojados, de convivir con una bomba de 500 libras En el techo. dentro del lugar donde nosotros vivíamos y rezando que se mantenga estable, ¿no? Es decir, Sí. y a partir de ese momento, digamos, generar en gente que uno ni siquiera se había visto una sola vez, generar un núcleo de, de- de- de hermandad, ¿no? Ujú. Eh, y después, bueno, de todo este inconveniente, pasar a un buque donde teníamos todas las comunidades y es decir, Sí. saber que estábamos en vía de volver a casa, ¿no? Es decir, y esto para Bien. nosotros fue una realidad. Y después llegar a nuestra
a nuestro lugar de asentamiento, donde fuimos recibidos, pero también con una sensación encontrada, porque, bueno, el contacto con nuestra familia, ¿sí? Pero los días posteriores ya eran, Argentina había cambiado, ¿no? Es decir, no era la misma Argentina que nos había Despedido. despedido, ¿no? Y las unidades de combate, porque esto después uno lo toma con otra gente, ¿no? De otras unidades y posteriormente, y no respeta muchas veces ni grado, pero y esto me voy a hacer responsable yo de lo que hago, pero también lo han dicho otra gente, ¿no? Estábamos los que ustedes se rindieron, nosotros no. Es decir, Esa grieta. esa grieta Ujú. que sucedió, ¿no? Que marcó, digamos, un punto de inflexión dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, y más creo que en el ejército, ¿no? Eh, Se entiende. Ustedes se rindieron, ¿no? Nosotros no. Es Se decir, entiende. es decir, que también hubo que, que combatir, ¿no? Esa Eh, diferencia. Esa diferencia que Ujú. costó muchísimo tiempo. Ujú. Y si hoy Malvinas está dentro de la agenda política, ¿no? Es porque nosotros no dejamos que surja el olvido, ¿no? Es decir, no, durante 10 años hubo un silencio atroz sobre Malvinas, ¿no? Este silencio que fue la conspiración de todo un proceso político, de Ujú. poner bajo la alfombra Alfombra. lo que no querían que hubiese pasado, ¿no? Entiendo. Y gracias a Dios y a la Virgen, y gracias al 90% de los veteranos de guerra que no dejaron que esto sea, digamos, una degradación, ¿no? Que mantuvieron en alto la bandera del orgullo y el honor, ¿no? Es así, Carlos. La verdad que sí. Yo, o sea, muchos veteranos me dijeron, o sea, la guerra finalizó allá el 14 de junio y acá empezó otra. Exactamente, exactamente. Ujú. Para nosotros, es decir, a medida que fue, digamos, transcurriendo el tiempo, es Ujú. decir, fue otra guerra, ¿no? Es Ujú. decir, y, y, y esto costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Es decir, más, hasta el día de la fecha, las Fuerzas Armadas no han escrito sus historias oficiales, Ujú. ¿sí? Esto es, digamos, es terrible, porque es decir, no se puede reconocer al hombre si no se reconoce lo que hizo, ¿no? Obvio, obvio. Es- y a partir de este digamos, reconocer lo que se hizo, surgieron situaciones extremadamente dolorosas, porque se empezó a generar el relato. Mm. Exacto. Y el relato es dañino muchas Ujú. veces, Sí. porque le vamos agregando una florcita más a nuestro relato, es decir, hasta por un sentido morboso, si se quiere, ¿no? Entiendo. Es decir, Entiendo. y esto pasa por no haberse escrito la historia oficial, Ujú. porque no hay, digamos, un punto de apoyo para poder generar nuestra historia individual, ¿sí? Entiendo y consigo, comparto lo tuyo, sí, sí. Ujú. Entonces, es decir, pero esto era una necesidad, el relato fue una necesidad, Ujú. porque no podíamos reconocernos, ¿sí? Ni podía haber reivindicación sin la construcción de la historia.
es así. Ujú. Pero por Eh, suerte, ahora estamos llegando a los 40 años, yo siento y veo que la sociedad lo está tomando de otra manera hace un par de años y se está hablando más de Malvinas, ustedes se están dando a conocer más sus historias y yo realmente lo que busco con esto es eso, saber la verdad, que la gente conozca la verdad de lo que pasó. Puede haber una proeza muy grande, una proeza más chica, pero cada veterano tiene su historia y todos son merecidas de ser contadas. Absolutamente, cuando nosotros hablamos de esto dentro de nuestro círculo, la persona que tenía como misión llevarle agua al comandante, que esa era su misión, era tan Ujú, importante como la persona que estuvo en primera línea, ¿sí? ujú. Porque, digamos, esta construcción de la cadena, es decir, cada eslabón es importantísimo. Por eso, para mí es tan importante la misión de todos aquellos, por ejemplo, de los que yo conozco, ¿no? Es Ujú. decir, de estos grupos de soldados conscriptos que nos abastecían de combustible, pero no solamente nos abastecían de combustible, sino que nos daban una palmada en el hombro, ¿no? Y nos acercaban un mate cocido. Es decir, ellos no sabían realmente la valoración que teníamos nosotros a ese gesto, ¿no? Era como un aliento más para el próximo paso, la próxima misión. Absolutamente. Y es Ujú. tan importante como el tipo que estaba combatiendo en primera línea, Exacto, ¿entendés? Es decir, exacto. eh, la persona que te preparaba el desayuno, ¿no? O te Ujú. preparaba el mate cocido, o te cocinaba un guiso, era tan Ujú. importante como la persona que, es decir, operaba una mag, ¿no? Es Exacto, decir, sí, 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 sí. pero esto es parte de la valoración de la historia. Ujú. Es decir, y esto, digamos, todavía me parece que es una asignatura pendiente, ¿no? De las estructuras oficiales, ¿no? De las Fuerzas Armadas, ¿no? Para esto, evidentemente, uno, digamos, tiene que tener una mente generosa, tiene que tener un corazón amplio, Sí. sin esto, es decir, no es, digamos, no tiene el sentido de la valoración. Esto es una opinión personal, ¿eh? Obvio, obvio, Esto obvio. es una opinión Y es personal, válido. pero Ujú. para escribir la historia, digamos, uno... Y lo que tiene es que, eh, digo, yo pienso en Juan Carlos Escarpa, ¿no? Que hoy, pobre, está enfermo Ujú. y realmente ya no puede contar sus cosas, pero es decir, nos hemos perdido de un montón de gente que ya no está, ¿sí? Es decir, Entiendo, entiendo. Y no puedo eh, contar su historia. que ya no puede contar, digamos, va a haber, digamos, espacios vacíos. Te ¿Sí? entiendo, te Va a entiendo. haber espacios vacíos, ¿no? Y que al no generar este espacio, muchas veces va a quedar inconclusa, ¿no? Sí. Ujú. Te Ujú. entiendo. Y esperemos que podamos ir llenando de a poquito todos esos huecos, todos esos espacios. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen, digamos, es invalorable. Gracias. Yo creo que va a haber gente que va a tomar todo este material y va a poder eh, generar estos eslabones, ¿no? Ujú. Es decir, la aviación de ejército es una herramienta más de nuestro ejército argentino, Sí. ¿no? Es decir, eh, y, y- y cada uno de nosotros está orgullosamente pleno de tener una sensación de humildemente haber cumplido
misión. con su misión, ¿no? Exacto, exacto. La verdad, Carlos, nos contaste toda tu historia. Te agradezco mucho por tu tiempo, que no es poca cosa, y por la buena onda, por la predisposición del primer momento en que te contacté y te pedí, por favor, que nos cuentes qué fue lo que viviste. Y yo, sinceramente, disfruté mucho entrevistarte. Gracias. Yo también y espero no defraudar a mis compañeros y hermanos. Para nada, estuvo muy bueno. La verdad, Gracias. te vuelvo a agradecer y te mando un fuerte abrazo. Y misión cumplida, te digo. Gracias, gracias Matías. Te mando un abrazo grandote. Dios te bendiga. Muchas gracias, igualmente. Estamos en contacto, Carlos. Un abrazo grande. Un abrazo grande.